tenemos que estar... Arratsaldeon, Lagunok. Bueno, la semana pasada celebramos aquí en el Palacio. Bueno, primero quiero agradecer al Palacio Euskalduna, que a partir de ahora se va a llamar Euskalduna Bilbao, al Palacio Euskalduna y al Ayuntamiento de Bilbao, en el que hayan colaborado con la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas para organizar, entre otras cosas, entre otros eventos, esta conferencia, ¿no? La semana pasada hicimos un homenaje, todos los años hacemos un homenaje a un gran periodista, un buen maestro, un buen compañero como es Manu Leguineche. Y tuvimos a tres grandes del periodismo español que nos contaron un poco cuál es la realidad del periodismo. Y entonces, al final comentábamos que el periodismo es vocación, es pasión. Aquí que hay alumnos de la facultad, ¿no? Es vocación, es pasión y es compromiso y valentía. Porque nosotros, si actuamos con rigor y contrastamos lo que ocurre en la sociedad, nos ponemos en riesgo en muchas sociedades, también en la nuestra, porque hay muchas presiones, hay muchos bulos, hay muchas mentiras. Entonces, nosotros como asociación y como colegio hacemos siempre hincapié, subrayamos la necesidad de que una sociedad que se precie, que sea democrática, avanzada, necesita un buen periodismo, necesita buenos periodistas comprometidos, generosos, con sensibilidad y con valentía. La valentía y la vocación son fundamentales. Y hoy hemos traído a otra periodista valiente, Lidia Cacho. Amaya Fano es la vicepresidenta de la Asociación Vasca de Periodistas y es la vicedecana del colegio, y ella os va a trazar un poco un resumen de la historia de Lidia Cacho. Aurrera, Amaya. Bueno, arratsaldeon. En el año 1975, con solo 12 años, nuestra conferenciante recibió de manos de su madre su primera libreta de anotaciones. Un cuaderno en blanco que no tardó en llenar con las indagaciones de su naturaleza inquieta, curiosa y preguntona. En ese momento no sabía que ahí se iniciaba su andadura como escritora y periodista, un oficio al que sin dudarlo asegura que volvería a dedicarse. Ni tampoco era consciente de que esa tendencia suya a contar lo que iba averiguando acabaría teniendo para ella un precio tan alto. Pero contar la verdad en algunos lugares no sale gratis. En México te matan por ello. El país lindo y querido de Lidia Cacho es hoy, junto con Afganistán, uno de los lugares más peligrosos para el ejercicio del periodismo, por delante de otras zonas en guerra como Ucrania o Yemen. Un país dominado por las mafias del narcotráfico, que con frecuencia actúan en connivencia con las élites empresariales y políticas, y donde se practica el feminicidio, el proxenetismo y el abuso de mujeres y de menores de forma sistemática. Muchos de quienes se han atrevido y muchas de quienes se han atrevido a denunciar este atropello han sido amenazados, torturados o asesinados en un incesante goteo de muertes de periodistas que no cesa. Según Reporteros Sin Fronteras, son ya 15 los profesionales de la información mexicanos muertos de forma violenta en lo que llevamos de este año, y más de 150, casi 160 realmente en lo que llevamos de siglo. Lidia ha estado muchas veces a punto de engrosar esa luctuosa estadística. Reportera de investigación, escritora, conferenciante y activista pro derechos humanos, en 2005 su vida empezó a correr peligro por destapar una red de pederastia en la ciudad de Puebla que contaba con la complicidad del propio alcalde y de importantes empresarios de la región, cuyos cabecillas acabaron siendo perseguidos por la Interpol tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, razón por la que Lidia pidió asilo en España. Embajadora de buena voluntad para la Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen Organizado, hoy está aquí esta tarde para contarnos su azarosa vida, recogida en su último libro, Cartas de Amor y Rebeldía, y cómo ha conseguido mantenerse a salvo desde que decidió contribuir a que las verdades no tengan complejos y a que los que matan se mueran de miedo, para que, como cantaban Joaquín Sabina y Chabela Vargas, ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Con todos ustedes, Lidia Cacho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agur, dicen aquí. Muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo de traerme con todas las complejidades que tenía llegar viajando durante la noche desde Ucrania.
Bueno, les voy a pedir un favor antes de que comencemos. Si alguien tiene su móvil con sonido, si le puedo quitar el sonido, porque de pronto siento que me está llamando algún mafioso mientras estoy dando la conferencia y es un poco incómodo. Bueno, pues algunas y algunos de ustedes sabrán el tipo de trabajo periodístico que hago. Yo quiero contarles algunas historias muy personales de por qué sigo haciendo periodismo y por qué comencé a hacer periodismo y por qué me parece que es fundamental hacerlo. Y aquí veo a una colega que me acaba de entrevistar hace una hora en el hotel y me hizo una pregunta lindísima que despertó como las ganas de contar anécdotas. Y la pregunta era, ¿qué se necesita para ser buena o buen reportero de investigación? Y a lo largo de mi vida, desde que era muy joven y empecé a hacer periodismo a los 23 años y ahora tengo 59, así que hagan la cuenta, pensé que se necesitaban muchos elementos técnicos, que obviamente se necesitan, ¿no? El conocimiento general, todo lo que enseñan en las escuelas de periodismo. Pero ahora lo que entiendo, después de haber trabajado durante tantos años en el terreno como reportera de investigación especializada en derechos humanos y en perspectiva de género, haga donde haga mi trabajo, he viajado a lo largo de 143 países investigando, sé perfectamente que lo más importante para ser una buena periodista de investigación es tener muchas ganas de vivir. Es tener una pasión encendida por la vida y por la dignidad humana. Creer que no hay nada más importante que la vida de las y los demás, que su dignidad, que tiene que ver con la felicidad, con la capacidad de estar, de vivir, de convivir, de sobrevivir, de alimentarse, de tener un techo, de sentir afecto, amor, de poder tener o no una familia, de poder tener un trabajo, de poder sobrevivir, esté donde esté. Entonces, bueno, desde esa pasión que me domina, como dirían los mariachis en México, les voy a contar que efectivamente yo comencé a hacer periodismo a partir de que mi madre me entregó un cuaderno a los 12 años, porque preguntaba todo el tiempo todo, quería saber todo, estaba investigando a mi familia constantemente. Estaba preguntando, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Y esto por qué sucedió? Mi madre perdía algo en la casa, lo que fuera, desde una cadenita que se ponía para arreglarse, hasta las llaves o los lentes de mi padre, lo que fuera, y Lidia, y me ponía de investigadora, yo siempre encontraba todo lo que se perdía en la casa. Tenía una curiosidad absolutamente obsesiva por encontrar las razones, las cosas y las razones por las que la gente hacía las cosas. Preguntaba de todo. Y mi madre se hartó de mis preguntas y me dio este diario y me dijo, mira, escribe todas tus preguntas y ve escribiendo las respuestas que encuentras. Creo que para ella fue muy útil porque éramos 6 y entonces le parecía que le quitaba muchísimo menos tiempo estar dando ahí todo el tiempo lata preguntando cosas. Y cuando yo comencé a hacer periodismo a los 23 años en un pequeño diario en Cancún, en un diario local, mi editor me contrató en realidad porque tenía buena ortografía. Era lo único que le importaba, porque el resto de los periodistas que trabajaban ahí no tenían muy buena, como él decía, muy buena redacción y muy buena ortografía. Y de pronto el editor fue descubriendo que existía la sintaxis y yo fui muy feliz porque pude hacer investigaciones que nadie más estaba haciendo. Y él me enviaba a que cubriera un tema y yo cubría otro. Pero lo hacía tan bien que no le quedaba otra que publicarlo. Me mandó la primera vez a hacer una cobertura sobre cómo el turismo beneficiaba la economía de las mujeres mayas en el sureste de México. Las mujeres indígenas, ¿no? Porque claro, habían llegado todos estos grandes hoteleros, habían construido estos inmensos hoteles y aparentemente esto enriquecía a toda la comunidad, especialmente a la comunidad más desfavorecida, que eran las mujeres indígenas. Y cuando llegué con ellas no querían hablar de eso, querían hablar de todo lo demás menos de la economía hotelera, querían explicarme cómo había llegado para romper todos los vínculos familiares.
y para fomentar mucho más la violencia en el ámbito doméstico. En aquel entonces le llamábamos violencia intrafamiliar, como ahora algunos negacionistas intentan que volvamos a esa descripción de la violencia. Y yo me senté con estas mujeres y fue mi primera lección como reportera, que hasta la fecha sigue siendo la más importante. Yo llegué con las preguntas de mi editor y con mi visión del mundo, que era de este tamañito. Y me senté con un grupo de mujeres adultas que comprendían perfectamente sus circunstancias, la situación en la que vivían, las transformaciones que habían sufrido, sabían las implicaciones que tenía todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, desde la mirada de las madres, las que manejaban la economía familiar, las que tenían vínculos con la iglesia local y sabían lo que sucedía con los sacerdotes en esa comunidad, que eran muchos de ellos abusadores de niñas y niños, las que sabían cómo funcionaban las escuelas que no tenían libros para las niñas y los niños, las escuelas públicas. Ellas eran las personas más informadas para que yo comprendiera lo que necesitaba compartir con mis lectoras y lectores. Así que en lugar de irme unas cuantas horas, me quedé durante 3 días en este pequeño poblado, José María Morelos, en el sureste de Quintana Roo, y mi vida cambió por completo. Mi vida cambió por completo porque ellas me dijeron, mira, esto que tú me estás preguntando, a mí no me sirve de nada. Y si tú quieres que la gente de allá arriba era Cancún, ¿no? La gente con dinero, entienda lo que nos pasa a nosotras, entonces te voy a contar. Y me llevó por el pueblo, que era como la líder del grupo de las señoras, me llevó por el pueblo explicándome cómo vivían en familias hacinadas, cómo el marido se iba a trabajar todo el día a Cancún y volvía muy tarde, generalmente bebido, porque estaban muy cansados. Ella me empezó a explicar por qué los hombres habían empezado a beber más a partir de que trabajaban como esclavos en las construcciones de los hoteles de Cancún. Y tengo apuntes, porque guardo todas mis libretas, gracias a ello he podido publicar este libro que acabo de publicar, que es un poco como mi bibliografía personal y laboral. Tengo apuntes en esa libreta de reportera de ese momento en el que subrayaba algunas frases que esta mujer me decía, que para mí fueron fundamentales. Ella decía, no está bien que sea borracho, pero sí entiendo por qué es borracho. Porque se lo llevaron a trabajar más de la cuenta, le pagan muy poco y está siempre muy cansado. Y para regresar a la casa en el autobús durante 3 horas, él bebe para poder dormir, porque no duerme. Yo podría haber ido como una reportera de ciudad a ver ahí, a hablar con estas mujeres 2 horas, hacer una evaluación. Me hubieran dicho que los hombres bebían mucho, que regresaban borrachos, que se ponían agresivos, que las maltrataban. Y podía haber vuelto contando la historia de las mujeres mayas maltratadas por los hombres mayas maltratadores, albañiles, borrachos. Podía haber contado su historia, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos leído historias de ese tipo. Pero esa no era la historia verdadera. Era todo el contexto y la geografía emocional, laboral, de esclavitud que rodeaba la transformación de la vida de estas mujeres, niñas y niños. Y también lo era cómo funcionaba la iglesia en ese momento, en esas zonas mayas, donde los sacerdotes eran más importantes que los alcaldes, tenían muchísimo más poder. Y un sacerdote en particular era el que abusaba de algunos niños y niñas, particularmente niños varones, y había otro que era el que estaba en contra del sacerdote abusador. Y al que sacaron, al que la Iglesia Católica de México sacó del pueblo, fue al que denunciaba al abusador. Y fueron las mujeres las que me explicaron y las que me llevaron con los niños abusados hace 32 años para que yo entendiera lo que los sacerdotes hacían. Y los niños se sentaron conmigo y uno de ellos me tomó la mano, se sentó en la tierra e hizo que me bajara de la silla que me habían puesto, una silla de plástico, para que me sentara igual que él en la tierra. Y desde ese momento hasta la fecha, siempre que entrevisto a un niño o una niña, me pongo exactamente a la altura que él o ella quiere estar. Y lo mismo hago con las personas adultas. Son estas pequeñas lecciones que vamos aprendiendo cuando entrevistamos y conocemos a alguien.
¿De qué manera podemos mirarnos a los ojos para que la persona confíe en nosotros? Porque no puede ser un buen periodista si la persona con la que te sientas no confía en que su historia no solamente va a ser contada, porque si tienes cierta credibilidad y habilidades para escribir, para narrar, lo vas a hacer, pero que su historia va a ser respetada. Porque la persona a la que entrevistas te mira como un vehículo para que su historia sea contada. Por eso las y los periodistas no importamos tanto. Importa cómo hacemos lo que hacemos y desde dónde hacemos lo que hacemos. Y como entendí eso, empecé a preguntarles a mis amigos periodistas, sobre todo hombres y hombres más grandes que yo, en aquel entonces yo tenía 26 años, ¿qué era lo más importante para ellos como periodistas? Y todos me hablaban de la credibilidad y de que, bueno, que lo que pasa es que tienes que crearte un nombre para que la gente te crea y tal y cual. Y todo tenía que ver con ellos, y con ellos, y con el ego, y con la postura que tomaban ante el mundo, y con lo importante que era la voz de los periodistas, y con lo importante que era ser periodista. Es decir, todo tenía que ver con adentro. Y yo pensé que yo quería ser otro tipo de reportera. Pensé que quería ser una reportera de afuera, que quería estar ahí en el mundo de manera casi invisible, en la que la gente pudiera sentir que yo estaba ahí como si fuese un micrófono para que ella contara su historia. Y que la manera en que esa historia iba a ser explicada, narrada, transmitida, iba a ser en el tono en que la gente me lo contaba. Con la mirada, si la mujer se tomaba las manos con ansiedad, si hablaba con fuerza, si se reía, si lloraba y si después de llorar se reía. Y también descubrí que la mayoría de las personas que yo entrevistaba querían estar seguras de que si yo publicaba algo que era difícil para ellas en su vida, iba a cuidar no ponerles en riesgo. Y eso nadie te lo dice. Ahora lo decimos en las escuelas de periodismo, pero antes nadie te lo decía. Antes no pensabas en el sujeto o la sujeta que vas a entrevistar. Antes no se hablaba de estas cosas. Porque no hacíamos un periodismo con perspectiva de género. Porque el más importante era el corresponsal de guerra, ¿no? Era el medio borrachín ahí, macho, que iba por ahí luciéndose, que se toma la foto y las bombas cayendo atrás y ellos acá junto a los soldados. Todavía sucede, ¿no? Lo acabo de ver ahí en Ucrania, pero cada vez menos. El descubrimiento es quién es el personaje cuando cuentas la historia. En la literatura tienes que crear personajes y los personajes te habitan, y una vez que te habitan, inventan su vida y a veces no puedes soltarlo hasta que la historia es contada. Y en el periodismo es todo lo contrario. Tú tienes que aprender a habitar la historia de tal forma en que nada se te pase, en que nada de lo más importante pierda tu mirada, tu escucha. Así que fui descubriendo que a donde fuera a hacer entrevistas, tenía que asegurarme de que las personas supieran que su dignidad, su vida y su historia era lo más importante para mí en ese momento. Y de pronto empezó a suceder que en el periódico, al periódico en el que yo trabajaba, llegaban las personas a la recepción a preguntar por la reportera Lidia Cacho. Y mi editor me decía, oye, ¿por qué pierdes tanto tiempo bajando allá? Pues, ¿qué te vas a tomar café todo el tiempo? Le digo, no, viene la gente. Viene la gente con los recortes de los periódicos a decirme, a mí me pasa lo mismo que estas señoras. O yo conozco, a mi vecina le está pasando esto. Y eso tiene que ver con las violencias, sobre todo la violencia de género, con los abusos infantiles. Y entonces, bueno, pues un día descubrí que lo que necesitaba era prepararme un poco más y bueno, tenía una profesión bastante precaria, como sigue siendo el periodismo todavía hasta la fecha.
Y me fui a buscar unos libros. Hablé con mi madre, que era psicóloga feminista, y me dijo, mira, tienes que leer un libro de psicopedagogía para trabajar terapias narrativas con niños y niñas. Y fui y compré el libro, y lo leí y me cambió la vida. Porque entendí desde dónde tenía que sentarme a escuchar a los niños y las niñas. Y entendí cómo narran sus historias y cómo no hacer entrevistas de inducción. Porque además eso tampoco nos lo enseñan en la escuela. Hay muchísimos periodistas, a mí llegan todo el tiempo y dicen, oye, la tortura fue horrible, ¿verdad? A ver, fue tal. Y empiezan a inducir así, ya quieren tener la frase perfecta porque ya tienen el encabezado de la nota antes de que yo siquiera hable. Esa es una mala manía del periodismo. Y bueno, entonces comprendí que tenía que hacerlo al revés. Y luego desarrollas habilidades, claro, para poder contarlo de tal manera que a la gente le interese escucharlo o leerlo. Y un día, en 2003, después de muchos años de hacer mi trabajo, apareció una chica que había escapado de una red de tratantes de personas. No lo sabía, ella decía que había escapado de un hombre que le había dicho que estaba enamorado de ella y que ella tenía 13 años y la violaba sistemáticamente y la grababa. Y en cuanto empezó a decir los nombres de las personas que rodeaban a este hombre y empezó a describir la historia, entendí que había algo mucho más grande de lo que ella siquiera podía comprender. Y empecé a investigar y a investigar. Y decidí que nunca iba a publicar los nombres de las víctimas, pero sí los de los victimarios. Y hablé con uno de mis editores en el periódico y me dijo, estás loca, eso es ilegal. Y claro, fue la primera vez que me senté y le dije, oye, ¿y por qué nunca ha sido ilegal publicar los nombres de las víctimas? Y se me quedó mirando, honestamente me dijo, pues no lo sé, porque así es. Y recuerdo que iba conduciendo a casa esa tarde y pensé, pues ya no va a ser, no puede seguir siendo. Algo que ni siquiera puede explicarme el director del periódico en el que yo trabajo, que además es un hombre con una carrera excepcional y muy profesional. Y decidí empezar a investigar a estos hombres que resultaron ser senadores, gobernadores, empresarios multimillonarios, todos vinculados con uno directamente que se llama Jan Sukarkuri, que se dedica a hacer la pornografía infantil y que era el que operaba comprar y vender niñas y niños. Obtuvimos unas grabaciones en las que está hablando Sukarkuri con otro de los empresarios, se llama Kamil Nassif, donde le está pidiendo que le venda a una niña, que se la traiga de 13 años, y el otro le dice que tiene una muy especial y la negocian por $4,000 del 2003. Y a partir de ese momento supe que tendría que buscar la manera de investigarlo sin que ellos me vieran a mí. Es decir, ser una reportera absolutamente invisible. Porque todos los medios estaban cubriendo el caso, señalando a las niñas, a las madres, acusando a las madres de no haber puesto atención. Y en la medida en la que yo investigaba más y más y me metía, me ponía a espiar en la playa, y de pronto estaba en la playa vestida y todo el mundo pasaba en bikini, y yo dije, claro, se van a dar cuenta que algo está haciendo la loquita con su cámara. Entonces me fui a mi casa, me puse bikini, bronceador, mis toallas, llamé a 2 amigas y no les dije nada. Y entonces me planté enfrente del hotel donde hacía todo este hombre y me pasé todo el día fingiendo que estaba de turista. Hice fotografías, videos de estos señores pasando, los policías cuidándolos. Y empecé a obtener información que no le di a nadie. Después de esa experiencia en la que hice muchas cosas para poder investigarlos, supe que las mujeres somos casi invisibles cuando se trata de investigar a los mafiosos. Y pasaron muchos años. Publiqué el libro Los demonios del Edén, que es del que mucha gente habla aquí. Tengo 19 libros, pero es mi libro más famoso porque por ese libro no solamente encarcelaron al líder de esta banda criminal, gracias al libro y al esfuerzo que hicimos colectivamente un grupo de activistas y defensores y abogados, sino también porque a partir de publicar este libro, los mafiosos decidieron que querían matarme. Lo intentaron un par de veces, me amenazaron de muerte, yo huía, los denunciaba. Y no estaban acostumbrados a que les denunciaras. La mayoría de periodistas yo les decía, oye, ¿qué haces cuando te amenazan?
a los periodistas del norte de México, que eran los que amenazaban en aquel entonces. Y se me quedaban mirando y me decían, pues nada, irte a esconder un rato. Dice, no, hay que denunciar. Me dicen, estás loca, nadie te va a creer. Dice, pero ¿cómo? Pero sí es cierto, aquí lo tengo, nadie te va a creer. Bueno, empecé a denunciarlos, pero legalmente. Yo me iba a la procuraduría y decía, recibí esta amenaza de tal y tal forma. Y se convirtió en una guerra que sigue viva hasta la fecha, y por eso estoy exiliada en España, pero estoy muy orgullosa de haber empezado esa guerra, porque era una guerra por la dignidad, que le hubiera recomendado a cualquier víctima a la que yo hubiese entrevistado si me preguntase qué hacer en un momento como ese. Así que lo que sucedió a continuación fue que me amenazaron, publiqué el libro, amenazaron a mi editor me respaldó, lo publicamos rodeados de un operativo inmenso de policías armados para protegerme. Eso te habla y te retrata el Estado mexicano, ¿no? Como una presentación de un libro rodeada de policías. Y un tiempo después fui secuestrada por un grupo bastante amplio de un operativo policíaco digno de tener un narcotraficante, secuestrada por un grupo policíaco, torturada durante más de 20 horas, me llevaron a la cárcel y ilegalmente, acusada de haber difamado a los mafiosos que se dedicaban a traficar sexualmente con niñas y niños y hacer pornografía infantil. Y a partir de ese momento empecé una batalla legal. Y la batalla legal, que es obvia, y que pueden ver en cualquier de los videos que hay en YouTube, donde aparezco ahí en este juicio en contra de los mafiosos, fue muy importante para mí en términos periodísticos por varias razones. Primero porque yo tenía colegas periodistas que me decían, Lidia, ya te salvaste, ya cállate, ya. Y yo decía, ¿pero cómo? Ya se salvaron las niñas y los niños y están en peligro de muerte también. Yo ahora soy su escudo, porque cuando les entrevisté, yo les prometí que nunca iba a dejar que les pasara nada, si estaba en mis manos. Y en ese momento sí estaba en mis manos que estos hombres terminaran en prisión, y no yo, otra vez. Querían darme 7 años de cárcel por haberme atrevido a denunciar la verdad. Así que bueno, fue una larga batalla, me pasé un año yendo yo a firmar a la cárcel como si fuese culpable del delito de difamación, y justamente un año después de mi tortura, en diciembre, gané el caso. Y en cuanto lo gané, mi entonces pareja, que era periodista, me dijo, bueno, ya ganaste, ya. Eres súper famosa, la gente ha visto el video, tú ya, toda la gente sale a las calles con pancartas que dice todos somos Lidia Cacho, las mujeres van hacia ti, te piden ayuda para que hables sobre la violencia contra niños y niñas, ya tienes muchísima fama, prestigio, acepta el programa de televisión y ya, ¿no? Y ahí volví a tener una de las grandes lecciones de mi vida. La fama no tenía la menor importancia. Había adquirido el poder suficiente para tratar de incidir en la transformación de la manera en que narramos las violencias contra las mujeres, las niñas y los niños. Cuando yo escribí ese libro, no teníamos una ley contra la pornografía infantil en México. Y entonces fui, con la locura de un amigo que me acompañó, a comprar un libro que se llamaba Ingeniería Legislativa. Y me lo leí y empecé a entender y a subrayar qué cosas se necesitaban para lograr construir leyes funcionales para delitos muy específicos. Y entonces empecé a hablar con otras mujeres, activistas y feministas y abogadas. Tuvimos una reunión de emergencia y las abogadas dijeron, claro, ya sabemos, por aquí, por aquí. Una reunión estratégica impensable. Si a mí me hubieran preguntado un año antes si yo iba a hacer una cosa así, hablando de leyes, hubiera hecho ni loca. No lo sé, no conozco, pero lo logramos. Y entonces se reunieron senadoras, congresistas de todos los partidos y de pronto teníamos una ley que funcionaba. Y para cuando logramos que detuvieran al líder de la mafia, que lo llevaran a México extraditado, la única persona que se atrevía a denunciarlo y a testificar en su contra, además de las niñas, era yo. Y otra vez, mis colegas periodistas y mi pareja me decían, ya, déjalo. Que denuncien las niñas y los niños. Y claro, las niñas y los niños tenían que estar ahí todo el tiempo reviviendo el trauma que habían vivido. Y yo tenía que revivir el mío de la tortura, también es cierto, pero yo tenía otras herramientas emocionales y tenía terapeuta todos los días. Así que
Seguimos adelante hasta que ganamos el caso y le dieron la sentencia más larga de la historia de América Latina, 112 años por pornografía infantil. Eso nunca había sucedido en el continente americano, jamás. Por estos delitos, por otros sí, pero por en México nunca, hablo de otros países de Latinoamérica. Y entonces de repente el juez que logró esta sentencia me mandó llamar un día y cuando llegué al juzgado dije, voy a tener otra demanda, que tenía muchas de todos los mafiosos que me demandaban todo el tiempo por difamación. Y sacó mi libro y me dijo, voy a hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Me lo puede dedicar, por favor? Y se lo dediqué y me dijo, si yo no hubiera leído este libro, no hubiera sabido cómo armar la sentencia contra Jan Succarcuri. Es decir, él tenía sus propias herramientas jurídicas, es un jurista maravilloso, preparadísimo, pero él no entendía la perspectiva de derechos humanos de la niñez hasta que leyó el libro. Y cuando me lo dijo, obviamente le dije, perdón, ¿lo puedo abrazar? Lo abracé y me puse a llorar. Y ese día supe, a principios de 2007, que la misión del periodismo también es pedagógica. Que cuando tú haces un trabajo tan bien hecho, que tiene una mirada distinta, que durante años te dicen estás loca, eso no se hace, eso no sirve, así no es, porque las reglas, que nadie sabe por qué son así, pero esas reglas mandatan otra cosa. Cuando tú no te das por vencida porque sabes que hay un mandato ético y moral que te está llevando a contarlo desde otro lugar, cuando escuchas a los niños y a las niñas que están diciéndote, esta es la verdadera historia de la niñez, esto es lo que nos pasa a miles de víctimas. Cuando una niña de 11 años se sienta, como me sucedió a mí, y te mira a los ojos y te dice, es que yo siento que soy dos personas. Desde que estos señores me abusaron, yo siento que soy dos personas. A veces me levanto y soy yo, y otros días me levanto y soy la novia de estos señores. Eso, en palabras sencillas, se llama doble personalidad y es algo que genera la pederastia, el abuso sexual infantil en millones de niños y niñas alrededor del mundo. Y por eso hay tantas víctimas que no se salvan, porque no les damos la atención psicológica adecuada para que logren entender esa escisión que genera tanta violencia en un momento formativo de las niñas y los niños. Eso no lo aprendí en un libro, luego en el libro aprendí a explicar, gracias a los libros aprendí a explicarlo, pero aprendí gracias a los niños y las niñas cómo lo viven y cómo tenemos que explicarles a las juezas, a los jueces, a los fiscales, cómo abordar el tema y cómo sentarse con un niño o una niña para respetarle, pero también para entender su historia. Porque detrás de la historia de cada ser humano, de cada persona, hay una habilidad narrativa muy distinta y parte de su historia sentimental, de la manera en que fue educada, de la forma en que aprendió a utilizar las palabras. Y por eso hay millones de mujeres que se quedan con sus agresores. Y por eso las sociedades siguen juzgando a las millones de mujeres que se quedan con sus agresores. Porque en algún momento de su vida quedaron escindidas y creyeron que estando con el poderoso era la única manera de salvarse de tanto dolor. Y eso es lo que yo he aprendido gracias al periodismo. Y eso es lo que he comunicado con mis libros. Y de pronto iba presentando el libro y llegaban miles de personas. Hubo un día que teníamos en un teatro en Querétaro, el teatro lleno y de pronto me dijo la directora, creo que vamos a tener que salir porque hay muchísima gente allá afuera y quieren dar portazo. En México la gente que quiere entrar a una presentación de libro de verdad da portazo. ¿Qué significa? Como en los conciertos de rock. Se avientan y se avientan hasta que se cae la puerta. Eso es muy lindo, ¿no? Es un honor tener un país donde la gente también se pelea por entrar a una presentación de libro. Pues entonces nos salimos a la explanada del museo que estaba junto y ahí hicimos la presentación. Y hablamos de todo, de los libros, del periodismo, del valor que tenía. Mis colegas periodistas hombres fueron súper brillantes, unos intelectuales impecables y unos argumentos, bueno, perfectos para que la gente entendiera la importancia de la labor periodística. Y de pronto se empezaron a poner de pie hombres y mujeres, casi todos mayores de 50 años.
Pero el primero fue un señor, y el señor se levantó y tomó el micrófono, y yo podía escuchar su respiración, y le temblaba el micrófono. Y empezó a decirme que gracias a mi libro se había atrevido a contarle a su esposa que él había sido abusado de niño y que nunca antes en la historia de su vida lo había contado. Y que se lo estaba contando y su esposa estaba junto tomándole la mano, era un hombre, no sé, tendría más de 60 años, por lo menos. Su esposa le tomaba la mano orgullosísima, con los ojos rasados de lágrimas, y él, con una dignidad extraordinaria, en un país tan machista como México, contó, sin lujo de detalles por supuesto, pero con mucha claridad, cómo de niño había sido abusado por su profesor al que más amaba y respetaba. Y como no se atrevió a contárselo más que a su mamá, y su mamá no le creyó. Y entonces se paró otra señora y otro hombre, y de pronto pasé 3 horas firmando libros y toda la gente se me acercaba y me decía, Lidia, ¿nos puedes explicar cómo le hacen para llevarse a nuestros hijos? Me da pavor. ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo operan exactamente? Quiero saber, ya leí el libro, ya entendí el drama, la psicología, el sufrimiento, cómo ayudarles jurídicamente, todo, pero ¿cómo se los llevan? ¿Cómo pueden? ¿Y por qué nos culpan a las madres y los padres? Todo el mundo preguntaba un poco lo mismo. ¿En qué momento no lo hice bien? Y yo recuerdo con toda la confianza del mundo haberles mirado, algunos me abrazaron y les dediqué el libro a todas y a todos, haberles mirado diciéndoles, son mafiosos, son expertos en ejercer violencia, aterran a la gente, viven de alimentarnos de miedo. Las víctimas no pueden decir no. Y las mamás y los papás no tienen la culpa, a menos que seas tú quien pone a tu hija o a tu hijo en peligro. Porque claro que nadie cree que a su hija o a su hijo le va a suceder eso. Siempre creemos que le sucede a los hijos de los otros, a los que no están bien cuidados, a los que no están bien educados. Bueno, y entonces decidí que iba a ser un mapa de cómo funcionan las mafias y entonces me dediqué a viajar 5 años por el mundo, di la vuelta por 143 países y escribí un libro que se llama Esclavas del Poder, que explica con toda precisión cómo blanquean el dinero, cómo se alían las mafias, cómo llevan a unas chicas de un lugar al otro, cómo las conectan, cómo las contactan, todo. Es mi libro favorito de todos los que he hecho. Estoy muy orgullosa de ese libro. Y de pronto un día, años después, estoy en una universidad en Panamá, dando una conferencia sobre la importancia del derecho con perspectiva de derechos humanos y de género, y un estudiante se levanta para hacer una pregunta, y la pregunta tenía que ver con casos específicos que yo cubría en Esclavas del Poder, porque les gustaría litigar sobre esos casos. Y otra, y otro, y de repente toda la conversación iba alrededor de ciertos capítulos y ciertos temas, y el blanqueo de capitales, y cómo lo investigaste, porque esto yo no lo sé, y lo he buscado, y los profesores no saben. Y de pronto pensé, esto es lo que yo sé hacer, y esto es lo que tenemos que hacer. Si yo logré hacerlo, sin que nadie me enseñara, ¿por qué no enseñarlo? ¿Por qué no miles y miles de periodistas haciendo exactamente lo mismo? Y empecé a descubrir que efectivamente lo sabía, ¿no? Y las había en diferentes países del mundo. Conocí a Ana Politkovskaya en Rusia y a Roberto Saviano en Italia y a otros muchos cuyos nombres no son famosos ni conocidos, pero que tienen un trabajo extraordinario. Pero también descubrí que lo que me hace seguir contando historias y no ya quedarme aquí resguardada en el exilio en España y segura de que no me quieren perseguir las mafias. Lo que descubrí no solamente es que mi trabajo es útil y que yo soy útil a la sociedad en la que vivo, también descubrí que una de las razones por las cuales el periodismo es tan importante, porque además de contarnos las historias del horror que queremos conocer para entender cómo funciona nuestra comunidad, la sociedad, los malos, los buenos, es porque también nos ayuda a rescatar la esperanza todos los días. Cuando estaba en Kirguistán, en Asia Central, estaba obsesionada con entrevistar a un coronel que era el director del área de migraciones
del nuevo país, libre de la Unión Soviética, porque Kirguistán durante mucho tiempo había pertenecido a la Unión Soviética, de pronto era libre y era un desastre absoluto, con una corrupción muy parecida a la mexicana, entonces yo me sentía un poco en casa, porque decía, mira, esto se parece aquí, 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 aquí me puedo mover así. Y entonces decidí que lo quería entrevistar porque me habían contado los activistas de la ONU que estaba haciendo un trabajo extraordinario. Y llegué ahí y eran todos militares, era todo raro, porque eran migraciones, pero todos vestidos de militares, muy soviético el asunto, y yo parada ahí, afuera de sus oficinas, todos los días, hasta que me dieran la entrevista. Y claro, yo presentaba mi pasaporte mexicano, y los de migración de ahí creían que era un pasaporte falso porque no sabían que México existía en Kirguistán, como mucha gente en el resto del mundo no sabe que Kirguistán existe, que es así. Y entonces, claro, logré que supieran que México existía por un futbolista muy famoso en ese momento, y entonces los soldados me dejaron pasar, porque hablé de fútbol, con mi traductora rusa, y entramos y empecé a entrevistarlo. Y era un hombre bajito, vestido de militar, muy fuerte, y yo ya lo había investigado y había sido agente de la KGB antes de llegar a ser el ministro de Migraciones en Kirguistán. Y me senté a hablar con él y descubrí al hombre más compasivo, preparado y extraordinario que he conocido en ese mundo de agentes migratorios. Y logré convencerlo para que me llevara a uno de los rescates de niñas de Kirguistán, en la zona de Asia Central, que estaban vendiendo y que llevaban en aviones completos, en charters, que llevaban a Israel para que cuidaran a las personas mayores, porque las y los jóvenes israelitas pues, tenían que estudiar y tener una vida digna, entonces no tenían tiempo de estar cuidando a ancianos, y entonces era muy buena idea llevarse a niñas kirguis, porque no hablaban el idioma, porque podían estar encerradas, y ser prácticamente esclavas laborales, es decir, eran esclavas cuidando a estas familias todo el día y la noche y toda la semana, bajo unas condiciones terribles. Y recuerdo que cuando terminé la última entrevista y nos tomábamos fotos, salí caminando de las oficinas y pensé, si yo me hubiera quedado con la información que me dieron inicialmente sobre este hombre de la ex KGB, con pinta de militar, en un edificio con apariencia de edificio frío soviético que parecía más una prisión que unas oficinas migratorias, y mis prejuicios hubieran funcionado como funcionan mis prejuicios y los prejuicios de mucha gente cuando hacemos este trabajo, yo no hubiera logrado convencerlo de ir a ese rescate y entender después, cuando me fui a Israel, cómo estaba funcionando esa red. Gracias al coronel Turushbekov, yo recuperé la fe en una parte de la humanidad que había perdido. Encontramos a las personas más buenas y comprometidas en los lugares más inesperados. Y esa es parte de mi trabajo, pero también es parte de lo que me hace una buena reportera. Y también creo que es parte de lo que me hace una buena persona. Y entonces vuelvo a la respuesta de la reportera, ¿qué te hace una buena reportera? También necesitas ser una buena persona. Es muy importante. Es muy importante tener esperanza, respetar a las personas, sentir que lo tuyo importa y que los de las y los demás importan, saber escuchar, no imponer, no desesperarte cuando alguien está diciendo cosas que parecen contradecir todo lo que necesitas cubrir, tomarte el tiempo, aunque estés muy cansada. A veces estamos muy cansadas y seguimos adelante. Y años después, volví a Asia Central y conocí al nuevo presidente de Kirguistán. Y nos sentamos a hablar y le conté la anécdota de Turushbekov. Y lo mandó llamar y ya no trabajaba ahí. Nunca supimos dónde había terminado trabajando el entonces ministro. Y el presidente me dijo que él no entendía cómo, pero que su país estaba muy comprometido en la lucha contra la trata de las mujeres y las niñas. Y que él sabía que las niñas de su país no estaban en venta. Y es el único presidente al que yo he escuchado decir eso. Parece una nimiedad, pero no lo es. Un presidente que está absolutamente convencido, con una pasión que tendría cualquier joven recién salido de la universidad que cree en el derecho, que las niñas de su país no están en venta. Yo no he escuchado a ningún otro presidente del mundo decir eso.
Mientras tanto, en todo el mundo tenemos un problema gravísimo de trata de mujeres y niñas. España tiene un problema gravísimo con eso, sobre todo con todas estas redes de sugar daddies y sugar babies que algún otro día podríamos discutir en una conferencia, cómo abordarlo y cómo cubrirlo y cómo defender y proteger a las chicas que están metidas en estas redes. Cuando seguí adelante con mi trabajo, decidí que iba a cambiar un poco la dinámica de las investigaciones que hacía. Y entonces mis editores me dijeron, no, Lidia, a la gente no le interesa. Tú ya eres famosa porque solo hablas de pornografía infantil y de trata de mujeres y entonces ya no van a leer tus libros. Yo dije, yo quiero hablar sobre el amor, el sexo, el placer, la menopausia y la andropausia. Y entonces mi editor pensó que me había vuelto por completo, que había perdido la cabeza por completo. E hice una investigación sobre estos temas en un libro que se llama Sexo y Amor en Tiempos de Crisis. Y entonces entrevisté a mujeres, a hombres solos, a parejas del mismo sexo, para que me hablaran sobre todo eso, sobre cómo habían construido el amor, la masculinidad, la feminidad, cómo eran sus relaciones afectivas, cómo les habían afectado los cambios de la edad, hormonales, la fidelidad, la infidelidad, todos los temas de los que casi nunca hablamos cuando hablamos de las violencias y que necesitamos entender para tratar de darle la vuelta a la narrativa de la violencia. Y entonces hizo una trampa que les voy a confesar aquí, pero bueno, no se la digan a nadie, que fue un médico experto en andropausia y en menopausia, que atendía a las mujeres menopáusicas, me dio el cuestionario que le pone a todas sus pacientes para entender qué tan grave está, ¿no? Si están pasando la menopausia y si están sufriendo con ella. Hay mujeres que no, pero hay muchas que sí. Y entonces me lo llevé y decidí quitarle la parte de arriba y utilizarlo con los hombres que decían, no, la andropausia no existe. Y entonces las empecé a dar y todos los hombres ponían, sí, sí, subes mucho el aire acondicionado, de repente sí, y te pones de mal humor por cualquier cosa, sí. Y hace unos cuantos años que ya quieres renunciar al trabajo, ya no sabes qué, sí. Y ahora de repente ya ves coches así súper guay y pues como que se te antoja uno. Y ¿te acuerdas que querías tener una motocicleta deportiva y de repente ya se te antoja comprarla, aunque no sepas conducir motocicletas? Tienes insomnio todas las noches, ya no tienes líbido, pero finges que sí y consigues Viagra o Cialis o cualquier otra cosa, o simplemente finges que tienes mucho sueño y le echas la culpa a tu pareja de que no tiene ganas de tener sexo y así. Y entonces, pum, sí, sí, sí. Y ya que terminaron les decía, bueno, pues sorpresa, este es el cuestionario de la menopausia, tienes andropausia. Y a partir de ahí empezamos a discutir. Y se convirtió en un libro muy especial para mí porque es de divulgación científica, pero tiene que ver con eso, con el otro lado del que no hablamos sobre las violencias. Y de pronto tenía todas las presentaciones de libros llenas de hombres. Y estos hombres no solamente querían hablar sobre estos temas, querían también hablar sobre cómo construyen el amor y cómo no saben qué hacer con su masculinidad cuando llegan a la edad de la crisis de la edad madura. Y se empezaron a abrir espacios para poder discutir la violencia desde un lugar muy distinto, donde no se sentían agredidos, donde no se sentían como mirados como él violento, sino cómo habían construido su masculinidad. Y entonces varios de ellos, algunos más jóvenes que otros, me dijeron que por qué no escribía un libro solo sobre masculinidad. Y entonces me puse a investigar y mi editor otra vez me dijo, estás loca, no te va a leer nadie, las feministas se van a enojar contigo por hacer ese libro. E hice una investigación que se llama Ellos Hablan. El libro se llama Ellos Hablan, y solo entrevisté a hombres, solo hombres, ni una sola mujer aparece ahí. Ni siquiera mi opinión, la opinión de todos ellos, es mi trabajo periodístico. Y es justamente, la pregunta inicial para todos los hombres a los que entrevisté era, ¿en qué momento de tu niñez, a qué edad, supiste que tenías que ser hombre? ¿En qué momento supiste que tenías que demostrar que eres hombre para estar vivo? Y al principio todos me decían, bueno, yo no viví violencia, no te va a servir mi entrevista. Le decía, no quiero que me hables de violencia, háblame de lo que quieras. Tú explícame cuándo supiste que tenías que hacer lo que tuviste que hacer, que no sé qué es, para demostrarle a la gente a tu alrededor, a tu madre, a tu padre, a tus amigos, a las niñas, a tu profesor de gimnasia, al de fútbol, que eras un hombre. Y se ha convertido en uno de los libros más interesantes para mí, porque ha desatado una discusión con muchísimos de mis lectores que nunca en mi vida había tenido. Nunca.
uno de estos, un empresario que al principio me decía, no, bueno, yo te doy una entrevista porque te respeto mucho y te admiro por tu trabajo, pero yo no creo que voy a poder aportar nada. Y es una de las entrevistas más bellas y conmovedoras de la transformación de un hombre a través de la violencia que vivió, que creía que no era violencia. Y otros como la reproducen y están absolutamente, se sienten dignificados con esa reproducción de la violencia, pero la gran mayoría no. La gran mayoría nunca se habían hecho la pregunta. Nunca. Y con ese libro, que publiqué hace no tantos años, aprendí también otra cosa, que me enseñó mi primer editor. Deja que las preguntas se renueven cuando las circunstancias cambien. Y esa es la tarea del periodismo. Y si el periodismo actual está en crisis, eso tiene que ver, en gran medida, con que seguimos haciéndonos las mismas preguntas, sobre las mismas discusiones que nos tienen aturdidas y aturdidos sobre los temas más importantes, desde la política hasta el feminismo, género, masculinidad, violencia, educación, salud mental. Todo el mundo está hablando de salud mental a partir del COVID. Pero no hay recursos económicos invertidos en la salud mental a partir de las necesidades reales de las personas que están en ciertas circunstancias. No hay. ¿Cómo lo construimos? El periodismo ayuda a que eso se construya, porque hace las preguntas adecuadas. No solamente va y narra así a todas estas personas que están al borde del suicidio y repite la cifra hasta la náusea y tantas personas se están suicidando en España y está incrementando en tales edades y fue por el COVID, es la soledad y es la pobreza y es la guerra. Ya lo sabemos. Las y los periodistas tenemos claro algo. El diagnóstico ya está hecho en casi todo. Y si no está hecho, vamos a buscarlo. Y ya que esté el diagnóstico, entonces ahora vamos a buscar las preguntas adecuadas para que la gente se responda. Porque el verdadero trabajo del periodismo es que la sociedad responda a sus propias preguntas. No es ir con los 20 opinadores expertos que están en sus oficinas o en su casa súper chula, en los mejores barrios de la ciudad, escribiendo artículos de opinión, tratando de explicarle a la humanidad por qué y cómo funciona la estructura política y la OTAN hace tal cosa y la ONU no. Yo creo que no. Yo creo que sirven, son útiles porque nos dan contexto, pero están ahí, así. Quien necesita que los medios funcionen es la sociedad. Y es que nos enseña a nosotras y a nosotros a hacerlo bien. Por eso cada vez que yo voy o que vamos nosotras a una televisora o a un periódico, nos dicen, no, es que eso no le interesa a la gente. Yo lo que contesté el otro día, claro, no me van a contratar, claramente en una televisora aquí en España que nos están ofreciendo trabajo, le dije, la gente eres tú entonces, al director de noticias. Le dije, entonces la gente eres tú. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, claro, me estás diciendo eso no le interesa a la gente eres tú porque tú eres el que decide. Porque yo llevo 35 años haciendo reporterismo en la calle y salgo a las calles y hablo con la gente todo el tiempo y la sociedad quiere saber estas cosas. Pero tú eres, en tu cabeza, la gente. Sí, bueno, ya, ni café me dio y no me va a dar trabajo. Pero no importa porque esas cosas tenemos que decirlas. Mi experiencia, después de haber sobrevivido a la tortura, el encarcelamiento, la persecución de las mafias, de haber vuelto y encarcelado a estos mafiosos, incluido el primer gobernador de México metido en la cárcel y esperando ahora sentencia por haberme mandado torturar, pero sobre todo por haber encubierto desde el poder político una red de explotación sexual comercial infantil. Está ahí en la cárcel este hombre superpoderoso, millonario, con cuentas en Suiza que ya descubrimos y publicamos, con inversiones en empresas energéticas que ya descubrimos y publicamos. Está ahí en una cárcel encerrado sin ningún privilegio. Y yo estoy aquí en España, con un pasaporte español, contándoles la historia de cómo se sobrevive a los poderes fácticos que quieren destruir la verdad y no pueden. No solamente no pueden, a veces logran matar a periodistas, yo no digo que voy a vivir para siempre, a lo mejor si sigo así algún día suceda, pero si sucediera, que conste que lo vale. A mí, todos los días que me preguntan si me arrepiento de algo, siempre digo que no, de nada. He tenido una vida maravillosa, he hecho lo que me ha dado la gana con ella, he usado mis libertades adecuadamente.
He crecido gracias a saber utilizar mi libertad y sobre todo he descubierto mi poder, que es lo que el feminismo nos enseña. ¿Dónde está tu poder? Descúbrelo y aprende a utilizarlo. Y si sabes utilizar tu poder para otra cosa que no sea el poder convencional de los patriarcas, entonces, cuando vivas para contarlo, lo vas a contar para que tengamos todas y todos la esperanza de que las nuevas narrativas cambien nuestra vida y tengamos menos guerra y más paz. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Lidia Cacho, después de este largo aplauso. Vamos a pasar a un turno de preguntas para que formuléis aquellas cuestiones que os hayan podido suscitar el relato de Lidia. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? ¿Allá? Allí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lourdes, soy de México. Bueno, felicidades por la obra de teatro, que la pudimos ver el viernes y ahora la conferencia. Bueno, soy muy allegada al gremio periodístico y fotoperiodístico en México. Sé de la realidad que viven miles, cientos de periodistas en nuestro país acerca de la violencia. He estado cercana a amigos y amigas periodistas que han perdido amigos periodistas. Tú ahora dices, hay que vivir para contarlo y hay que seguir, no hay que desistir de esta profesión tan importante y más en nuestros países que gracias a trabajos periodísticos han pasado cosas importantes, ¿no? Se han llevado a la justicia. ¿Cómo, o sea, desde tu experiencia o cuál sería como el apoyo o qué tipo de alianzas se podrían hacer para que estos periodistas y periodistas que no tienen esta suerte de estar exiliados, o de salir o de recibir otros tipos de apoyos y que viven al día con las notas, cómo pueden seguir contando la verdad en un contexto tan violento para ser periodista en México? Gracias. ¿Quieres hacer todas las preguntas y después contestamos o contesto? No, vamos una por una igual, si te parece. Gracias por la pregunta. Y sí, de las y los periodistas asesinados, 21 han sido amigas y amigos muy cercanos a mí. Y necesito responderte que yo no tengo suerte por estar en España. Hay mucha gente que cree que por cómo me veo, por cómo hablo, algo bueno me pasó a mí, excepcional, y que los demás no se merecen la violencia y yo de alguna manera sí, porque aquí estoy. Es bastante complejo esto. Yo vivo desde hace muchos años con la culpa de la superviviente. Han asesinado no solamente periodistas, a muchas amigas defensoras de derechos humanos mías, en Ciudad Juárez en particular. Yo aprendí gracias a todas estas violencias desde 1994, donde empecé a cubrir la violencia en Ciudad Juárez. Aprendí a salir corriendo cuando había que salir corriendo. Nunca, nunca jamás culparé a una víctima por haber sido victimada. Lo que yo puedo contar es mi historia. Yo aprendí a huir cuando estaba en peligro. Y por eso empecé con esta conversación con el tema del ego. De esto que nos enseñan en el periodismo, tú tienes que ser valiente. Yo tuve un amigo muy, muy cercano con quien tuve una amistad muy franca, abierta y discutidora, que se llamaba Javier Valdés. Y con Javier yo hablé varias veces de esto en discusiones, con tequila incluido y sin tequila incluido. Y en todas terminábamos los dos concluyendo lo mismo, yo lo mío y él lo suyo. Y él decía que él se iba a poner como un escudo ahí, que si lo querían matar, que se mataran. Yo le decía, yo voy a salir siempre que tengan que salir corriendo. No les voy a dar la oportunidad de que me maten. Si me matan y no pude verlo y no me pude proteger, yo no voy a ser la valiente.
Soy valiente en otras cosas, pero yo no voy a ser la valiente. De eso no se trata la valentía. Se trata de saber huir para resguardar la vida, que es lo que también les decimos a las víctimas cuando contamos sus historias. Es súper complicado. Yo nunca he tenido recursos. Yo tengo una casa que estoy vendiendo y un cochecito que ya vendí. Es todo lo que he tenido en mi vida. Y yo también vivía más o menos al día y ahora vivo menos al día de lo que vivía en México porque vivir en Europa es carísimo. Mi actitud puede parecer la de alguien que tiene absolutamente todo resuelto y no es así. Estoy viviendo un exilio absolutamente complicado, con problemas muy, muy serios. Y sí, me salí. Y sí, estuve dando vueltas y brincando de un lugar al otro hasta lograr persistir e insistir y sufrir mucho para lograr tener el pasaporte que tengo. Nada de lo que tengo es gratuito. Eso, necesito responderte esto por lo emocional que implica tu pregunta, ¿no? ¿Qué les dices a quienes no tienen tu suerte? Y luego lo que les digo a las y los reporteros que viven al día como yo viví durante 20 años, como reportera de a pie, ganando una miseria en todos los periódicos, que hasta la fecha pues igual, porque nadie me quiere en su nómina, pues soy un poco peligrosa. Si tú consideras que el periodismo es tu misión en la vida, vas a encontrar todas las maneras posibles. Pero si hay un momento en el que el riesgo es tan inminente y tan grave en que tienes que moverte del lugar y de investigación, tienes que hacerlo. Y esto lo hablé muchas veces con Regina Martínez en Veracruz, que era amiga mía. Y cuando lo hablé, Regina me dijo, sí, pero ¿sabes qué? No voy a denunciar la violencia porque me dicen que me creo Lidia Cacho. Porque para muchos colegas periodistas en México, creerse Lidia Cacho es casi un insulto. Porque ser sobreviviente a veces es incómodo. Y ser una sobreviviente de tortura y de violencia y de amenazas que además sonríe, es incómodo también. Porque vivimos en una sociedad, en toda una sociedad mundial, que le gusta ver a las víctimas sufriendo. Y si somos mujeres, más todavía. Vestirse de negro y estar sufriendo y estar llorando y decir, sí, yo me he deprimido, pero yo no voy a dar show de la depresión. Eso lo llevo a mi terapia. ¿Y qué les digo? Que cuando puedes, sigue, y cuando no puedes, pide ayuda siempre. Porque hay una red inmensa de periodistas por todo el país, de reporteras y reporteros a quienes hemos ayudado y seguimos ayudando desde todas partes donde estamos, para que puedan seguir trabajando. Y algunos se han tenido que mover a la Ciudad de México desde otros lugares, y ahí han encontrado otros trabajos distintos, mientras logran volver al periodismo. ¿Es muy jodido? Sí, es la realidad. Yo aquí también estoy haciendo un montón de cosas que en mi vida había hecho para trabajar. El otro día estaba preguntándome si podía ser barwoman para poder pagar la renta. Y a lo mejor me voy a meter a trabajar en un bar. Julio. Tu conferencia de esta tarde es un canto a la esperanza, sin duda. Pero quiero recordar, para hacerte una pregunta, lo que en este mismo Palacio Euskalduna de Bilbao tuvo lugar la semana pasada. Como había contado Amaia Goicoechea, homenajeamos al gran periodista Manu Leguineche, fallecido ya hace unos años, y en la mesa redonda había 3 reporteros muy conocidos a nivel de España y probablemente más allá. Y uno de ellos recordó, cuando apenas Manu podía hablar, las 4 únicas palabras que Manu Leguineche dijo cuando se le entregó un premio. Dijo exactamente, el periodismo ha muerto. Y los que estaban allí, especialmente el que recordaba esa anécdota, dio varias razones para explicar por qué el periodismo ha muerto. Habló de periodistas mal pagados, de miles de periodistas expulsados, echados de las distintas redacciones periodísticas. Habló de noticias que se están produciendo, de hechos más que noticias, que no se están contando a nivel mundial. Bueno, dicho todo esto, que lo dejo ahí suspendido en el aire, te digo,
sé que tú cantas la esperanza, pero ¿dónde está la esperanza incluso para estos periodistas veteranos que ya están de retirada y que su visión es esta que te acabo de contar, que el periodismo ha muerto? Ya sí, otro amigo me contó esa anécdota de Manu hace no mucho tiempo. Me parece que es absolutamente válida su sensación y su opinión sobre el periodismo. Yo lo que pienso es que el periodismo que se hacía antes está muerto. Ese en el que empezamos hace 35 años, en el que se convirtieron en nuestros maestros Manu y muchos otros, y pocas otras, porque de esa generación en ese entonces había muy pocas a las que les daban el poder o el acceso a poder hacer las cosas que ellos hacían, pero también ya las hay mujeres excepcionales en el periodismo de esa generación y de la mía. Y sí creo que ese periodismo se murió y que estamos reinventándolo, y creo que por eso me invitaron, ¿no? Para que empecemos a discutir cómo lo estamos reinventando, sin desestimar los riesgos que hay y todo lo que ya sabemos, ¿no? De cómo se están operando las fake news y los algoritmos. Evidentemente lo sé, pero también creo que hay muchas otras maneras de seguir haciéndolo. Estuve esta semana pasada en Ucrania. De hecho, viajé toda la noche para poder venir para acá. Y estaba platicando con unas chicas, estudiantes de psicología y de periodismo en una universidad en Lviv, que fue justamente bombardeada el día de hoy. Ayer estaba hablando con ellas. Y una de ellas me decía que lo que quiere hacer Putin es acabar con toda la gente joven de Rusia, de Ucrania, porque son quienes van a cambiar el mundo. Y es una chica que ha tenido que salir de 2 poblados que han sido bombardeados y devastados por completo. Y yo la miraba y la escuchaba y resistí las lágrimas, y lo que pensé, eso es lo que tenemos que contar, lo que ellas necesitan contar. Y mientras haya historias que contar y estemos ahí para poder llevarlas, entonces el periodismo está vivo. No sé. Por aquí. Hola, lo mío no es una pregunta como tal, es más una reflexión sobre toda la conferencia. Nosotros también somos estudiantes de periodismo, por eso hemos venido aquí. Y todo lo que has dicho es muy interesante porque al final es lo que pasa. Y como has dicho, muchas veces la gente, los periodistas, se quedan solo con la superficie de esas historias y mucha gente va, las lee y piensa que esa es la verdad, cuando verdaderamente hay mucho más detrás que no se investiga, y por eso hay tantas cosas por el mundo, como has dicho, el tráfico de personas, las mafias, y eso es porque no hay gente como tú que se atreva a contar esa verdad, y si la hay, muchas veces no pueden llegar a contarla entera porque son asesinados, son llevados a la cárcel o cualquier otra cosa. Y esto a mí me renueva las esperanzas y las ganas de por qué yo me metí a periodismo. Yo me metí a periodismo para poder contar todo lo que pasa en el mundo, por mucho que pasen cosas. Y eso era gracias por estar ahí, por dar voz a esas personas que no tenían voz. Gracias a ti. ¿Ya ves? Ahí está vivo. Aquí. Bueno, yo quería preguntarte, claro, todo el periodismo que tú haces está fuera de los medios principales. ¿Cómo te puedes abrir camino en ese mundo? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo te puedes abrir camino en ese mundo, no? Bueno, yo creo que más bien lo que a mí me sucedió, honestamente, es que fui expulsada de ese mundo un poco, ¿no? Entonces, como soy una persona muy creativa, pues claro, en el momento en que fui enviada al ostracismo por ejemplo, pues claro, yo era periodista y me decían, es que eres feminista, pero con una cara de asco, mis amigos periodistas, que luego nos íbamos a tomar cervezas y nos reíamos de todo y tal. Pero era como, pues que no digas que eres feminista, qué horror, nadie te va a creer, ¿no? ¿Y qué es eso de los derechos humanos? Tú no puedes ser feminista y activista, eso no está bien, ¿no? Yo decía, el activismo es mi forma de ser ciudadana. Millones de personas son activistas y no se reconocen como tal, pero lo hacen, ¿no?
Entonces sí, fui un poco enviada al ostracismo porque soy necia, obcecada, habrán notado un poco que, ¿no?, que sigo mi camino cuando quiero. Y en algún momento cuando empezó a ser muy difícil estar en los medios convencionales, porque le decía, no, es que puedo hacer estas piezas, o sea, hago 3 cortas, está bien, pero voy a escribir. Me decía, no, lo que hizo un periódico que quería mi nombre, porque tengo lectoría ya, ¿no? Entonces fue pedirme que hiciera columna de opinión junto a los opinólogos expertos en política. Le dije, pero si yo no soy experta en análisis político. Y de repente un día en la noche dije, claro, no voy a perder ese trabajo. ¿Cómo que lo voy a perder? Ya le peleé el dinero, me pagaban mucho menos que al hombre, al chico de los medios que ganaba más o menos lo mismo que tenía los mismos lectores que yo, pero él estaba en la televisión. Y lo que decidí hacer era, mi columna de opinión era en realidad no era una opinión, yo empezaba como si fuera opinión, pero todo lo demás eran como unos microreportajes, ¿no? Hasta que duré, porque claro, luego la esposa del presidente le llamó al director del periódico, fue con Peña Nieto, sí, y me llamaron para decirme que ya no querían mi columna, pero mientras duró, pues pude pagar igual, ¿no? Pude pagar la renta. Una cosa que sí debo confesar, que fue cuando yo empecé a trabajar como reportera, era editora de una revista normal que era como de turismo, al mismo tiempo era reportera, era editora de una revista feminista que hice con un amigo mío que era un editor, hacía un programa de radio pública que me pagaron una miseria, pero pues, y luego hacía un pequeño programa de televisión, dormía muy pocas horas, y era muy feliz haciendo todo lo que yo quería. Entonces tenía como 5 trabajos a la vez para poder hacer lo que yo quería hacer, ¿sabes? O sea, sí hubo un esfuerzo y lo hice eso muchísimos años. Y luego fundé un refugio para víctimas de violencia doméstica y no tenía sueldo allá, entonces tenía que ganar sueldo como periodista y dirigía el refugio muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues he trabajado muchísimo toda mi vida, muchísimo, pero prefiero trabajar muchísimo para poder hacer lo que hago, que ser una esclava del bienestar y del capitalismo salvaje y trabajar muchísimo, ganar muchísimo dinero y tener que quedarme callada y no decir la verdad. Entonces, pues depende qué quieres, ¿no? Y buscas como otros caminos, yo qué sé. Lidia, ¿vive tu madre? Mi madre no, mi madre murió hace unos años. Yo no sé cuáles serán tus próximas entregas, tus próximos trabajos de investigación, pero ¿qué crees? Igual que en su momento te dio una libretita para que escribieras tus preguntas, encontraras las respuestas, ¿qué crees que te diría tu madre ahora con respecto a todos los problemas que sacuden el mundo, ¿no?, y que nos hacen tan infelices? Me regalaría una caja de libretas, seguramente. Sí, mira, mi madre vivió cuando yo tenía el refugio, cuando yo dirigí el refugio, teníamos unas amenazas y tal, y yo le llamaba y me daba, no, mijita, y me daba consejos casi, no, acuérdate, aprende de los guerrilleros, cómo hacían la contraguerrilla, y hace no sé qué, y entonces tú tienes que ser tú la que está ahí en el frente, y tu equipo no sé qué, no, ella me daba consejos como... Y cuando yo tuve las amenazas para escribir el libro, yo me senté con toda mi familia, les dije, este libro lo voy a publicar y tengo estas amenazas, y toda mi familia me dijo, tienes que publicarlo, adelante, estamos contigo. Y ahora con todas las amenazas, con el exilio, mi padre, mis hermanas, hermanos, todo el mundo me dice, hay que hacerlo, sigue adelante. Son el único grupo de personas locas que me dicen, sí, tú sigue, hay que hacerlo. Están muy orgullosos y mi madre estaría muy orgullosa de mí todavía. Ahora, en estos momentos, o vas a seguir en el tema de los temas que has comentado, ¿no?, en el tema de la mujer, la pederastia? No, yo ahorita estoy trabajando en un proyecto sobre salud mental, justamente, sobre los procesos de salud mental, pero no visto como desde la óptica convencional. Y bueno, sí, estoy muy enfocada en el tema de cómo documentar la guerra desde un lugar distinto. Bueno, la invasión rusa en Ucrania es un lugar distinto, en el que tenga voz las personas jóvenes. Es ahorita como una de mis tareas, ¿no? Y aquí en España voy a sacar próximamente un libro de entrevistas que hice solamente con chicas adolescentes sobre cómo viven el feminismo. Y estoy muy contenta con ese libro, así que... Ya ves la regla. ¿Qué México sueña? No queda registrado en la grabación, por eso.
Tuve la fortuna de estar con bastantes latinoamericanos que vivieron el exilio hace ya unas cuantas décadas. Entre otros, entrevisté en 3 ocasiones a Mario Benedetti, que, como sabes, pasó mucho tiempo en el exilio. Bueno, finalmente volvió y está enterrado allí en Montevideo junto a su esposa. Ya han pasado muchos años. Seguramente que tú por las noches sueñas oníricamente con México, recorres determinadas calles, abrazas a ciertas personas y despierta. ¿Con qué México sueñas? Con uno al que pueda volver y con uno donde decir la verdad no te cueste la vida. Bueno, ¿alguna pregunta más o cerramos ya el turno de preguntas? Bueno, en nombre de la Asociación y del Colegio de Periodistas Vascos queremos darte sinceramente muchísimas gracias por el esfuerzo que sabemos que has hecho por estar hoy aquí esta tarde y acompañarnos y sobre todo por haberte abierto de la manera que lo has hecho con todos nosotros. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias, y muchísimas gracias a todos.